Hola a todos y todas. En la clase de hoy día vamos a revisar las propiedades químicas de los fenoles. Los fenoles, como ustedes saben, se forman cuando el oxígeno está unido a un carbono que es parte constituyente de un grupo aromático. Este compuesto, que es el es el alcohol aromático más simple que existe, recibe el nombre de fenol, o también lo pueden llamar hidroxibenceno, da lo mismo cuál de estos dos nombres utilice. El fenol, en general, es poco soluble en agua, a pesar de que forma puentes de hidrógeno, eh, obviamente, debido a la existencia de este oxígeno-hidrógeno que puede formar puentes de hidrógeno con el agua. El fenol posee un punto de ebullición elevado por la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de fenol y las moléculas de solvente, el agua. Ahora, a medida que incrementamos el número de grupos hidroxilo unidos al anillo aromático, el punto de ebullición sube. Y el resorcinol, que es este compuesto donde los grupos hidroxilo están en posición meta, con respecto al catecol, donde están en posición orto, el punto de ebullición es aún más alto. Finalmente, este otro derivado del fenol con dos grupos hidroxilo, la hidroquinona, tiene un punto de ebullición aún mayor. A ver, en cuanto a la nomenclatura, para nombrar los fenoles simplemente van a utilizar las reglas que ustedes aprendieron cuando vieron o estudiaron la clase de hidrocarburos aromáticos. Entonces, la numeración del anillo se inicia en el carbono que sostiene el grupo hidroxilo, numerando de manera tal de dar a los sustituyentes la numeración más baja. Por ejemplo, si aquí predomina o la función está determinada por el hidroxi, el carbono que está unido al oxígeno del grupo hidroxilo va a ser el carbono 1. Y el carbono 2 va a ser donde está el primer sustituyente, para darle la numeración más baja. En este caso estaríamos en presencia del 2-metil-hidroxibenceno o 2-metilfenol, si lo quieren nombrar directamente como un derivado del fenol. En este sentido, las reglas UPAC que ustedes han aprendido se liberan un tanto cuando nombramos compuestos aromáticos. Por lo tanto, los compuestos de este tipo se pueden nombrar de varias maneras. Otra denominación es el término ortocresol, denominándose a este alcohol, el que tiene 1H y el grupo metilo, como cresol, y como el metilo está con respecto al OH en posición orto, lo llamamos ortocresol. Este sería el 3-metil-hidroxibenceno, llamado también 3-metilfenol, o metacresol. Y finalmente vamos a tener aquí abajo el paracresol, llamado también 4-metil-hidroxibenceno, 4-metilfenol o paracresol. Bien, en cuanto a las propiedades químicas propiamente tal de los fenoles y sus derivados, el fenol y sus derivados, experimenta un solo tipo de reacción, que es la que experimentan todos los compuestos aromáticos, que es la sustitución electrofílica aromática. La sustitución electrofílica aromática implica la generación de una molécula con carga positiva, un electrófilo, que está ávida de unirse a centros de carga negativa. Entonces, según el tipo de reacción que realicemos, ustedes pueden modificar este hidroxibenceno o fenol agregando grupos sustituyentes en la posición orto y para. Ahora,
eso va a depender propiamente tal de la presencia del grupo OH y también de la presencia de otros sustituyentes. Los fenoles, además, experimentan la oxidación de los dobles enlaces con formación de quinonas, que son compuestos coloreados. Por ejemplo, la hidroquinona, cuando se oxida, genera la benzoquinona, que es un compuesto también, que es un compuesto coloreado, y que da cuenta de una cosa que ustedes observan siempre. Cada vez que comen una manzana y dejan la mitad de una manzana, al tiempo, ustedes qué es lo que ven, ven que la manzana se se va poniendo cafezosa. Esta es una reacción de oxidación, donde la hidroquinona que se encuentra originalmente al oxidarse genera esta benzoquinona que da esta coloración, que le da esta coloración a la manzana. Una cuestión importante que nosotros solemos preguntar, porque es una materia propicia para hacer preguntas, es la orientación de la reactividad cuando ustedes realizan una sustitución del tipo electrofílica aromática con el fenol, lo que ustedes conocen como efecto mesomérico de resonancia, y que yo les expliqué en una de las cápsulas que se subieron en hidrocarburos, y el profesor Luis Quiñones les explicó en detalle en la clase de reactividad de hidrocarburos, ¿no es cierto?, del tipo aromático. En general, las moléculas conocidas como activadores, por ejemplo, el hidroxilo o el grupo amino, que tiene electrones o pares de electrones que se pueden deslocalizar dentro del anillo, producen un efecto positivo en la reactividad. Se denominan activadores porque incrementan la velocidad de la reacción, llamada sustitución electrofílica aromática, en relación a compuestos aromáticos no sustituidos. Por otro lado, existen también moléculas desactivadoras que sacan electrones, y al sacar electrones disminuyen la velocidad de la reacción de un compuesto aromático en relación a un compuesto no sustituido. Entonces, básicamente cuando uno estudia la orientación de la reactividad en la reacción de sustitución electrofílica aromática, tiene que considerar dos cosas importantes. Primero que nada, el llamado efecto de resonancia, que se refiere a la deslocalización de los electrones, como los electrones de los dobles enlaces se van moviendo a través de la nube pi. Y también los efectos inductivos. Los efectos inductivos se refieren precisamente o específicamente al efecto atractor o dador de electrones del sustituyente. En general, tal como está dicho acá, los activadores se consideran orientadores orto y para. Y estos grupos, que son normalmente orientadores en orto y para, son activantes de la reacción. Eso significa que si comparamos una reacción de sustitución electrofílica aromática del fenol solo, perdón, con respecto a el anillo aromático sin grupo hidroxilo, los derivados de fenol, o sea, aquellos compuestos aromáticos que poseen grupos hidroxilo y también aminas, como las aminas aromáticas que vamos a ver en otra clase, reaccionan mucho más rápido a la sustitución electrofílica aromática
que cuando tenemos el anillo solo, sin el grupo hidroxilo. Y esto se explica por la capacidad que tiene el par de electrones. El oxígeno tiene dos pares de electrones no compartidos. Entonces, estos pares de electrones se pueden deslocalizar hacia el anillo, generando en este caso un carbono pentavalente que está prohibido según las reglas del enlace del carbono, que es 4. El número de enlaces máximo que el carbono puede formar es 4. Esto implica necesariamente de que este electrón tiene que moverse y depositarse sobre este carbono, y eso es lo que ocurre. Entonces se genera una estructura mucho más estable que la que teníamos originalmente, con un carbono que tenía 5 enlaces. Ahora, la gracia es que este electrón se puede deslocalizar a través de los orbitales que forman, los orbitales pi, o la nube pi, que uno encuentra en los compuestos, en los anillos aromáticos, y se mueve. Si salta de esta manera, de nuevo, este carbono no puede quedar de esta manera porque es muy inestable, el carbono no puede tener 5 enlaces, por lo que este electrón se deposita sobre este carbono. Y así sucesivamente. Este electrón se mueve a través de la nube pi, salta sobre el otro carbono, generando un carbono cuya configuración está prohibida, por lo tanto, este electrón se ve obligado a saltar a este otro carbono. Entonces, si ustedes miran esta estructura, bueno, y finalmente este electrón que estaba acá se puede deslocalizar sobre, reformando este doble enlace, lo que obliga a que este electrón, de nuevo, vuelva hacia el oxígeno y genere la estructura inicial. Todas estas estructuras que hemos revisado en esta diapositiva reciben el nombre de estructuras de tipo resonante. Y como les dije yo, las estructuras resonantes lo que hacen es colaborar a la estructura final del fenol. Eso significa que la estructura del fenol no es ni esa, ni esa, ni esa, ni esa, sino que es simplemente un tipo de estructura donde los electrones están deslocalizados a lo largo de la nube pi del anillo aromático. Y cada uno de estas posibles formas que aparecen constituyen las estructuras resonantes del fenol. ¿Y qué son las estructuras resonantes del fenol? Son estructuras que, o mejor dicho, posicionamientos transientes de los electrones que reflejan una estructura final. Esta es una estructura resonante, esta otra va a ser una estructura resonante. Entonces, el fenol, la estructura real del fenol, está representada por básicamente los movimientos de los electrones dentro del anillo. Y cada una de estos componentes de estas estructuras resonantes contribuyen en un cierto porcentaje a la estructura final del fenol. Bien, entonces la estructura del fenol, la estructura entre comillas real del fenol, debiera ser una cosa como esta. Un anillo aromático que implica la delocalización de los electrones con formación en ciertos instantes de la vida de la molécula de cargas negativas asociados a los carbonos orto y para con respecto al grupo hidroxilo. Y esta carga negativa que aparece en estos carbonos o que predomina en estos carbonos, simplemente favorece la sustitución electrofílica aromática.
Eso significa que el electrófilo, que puede ser un grupo, un ion nitrosonio, o un radical alquílico con carga positiva, cada vez que reaccione mediante este tipo de reacción electrofílica aromática, va a generar en mayor probabilidad los derivados del fenol sustituidos en orto y para. Bien, para terminar esta clase me gustaría hablarles de la acidez de los fenoles. Yo les dije en la clase anterior de que los alcoholes definitivamente no se ionizaban en agua. No presentan acidez con respecto al agua. Sin embargo, los fenoles sí se pueden ionizar en agua. Y esto se explica porque, fíjense que ustedes pueden generar una serie de estructuras resonantes derivadas del fenol original, sacando un hidrógeno en forma de protón. Mientras hay una regla en la resonancia o fenómeno mesomérico, recuerden que recibe los dos nombres, resonancia o efecto mesomérico. El término mesomérico lo usan los europeos y el efecto de resonancia lo utilizan los norteamericanos, pero es la misma cosa. El efecto de delocalización de electrones con generación de estas distintas formas que dan cuenta de la estructura de la base conjugada del fenol, donde el oxígeno donde el oxígeno que tenía unido un hidrógeno ha perdido ese hidrógeno. Mientras más estructuras resonantes ustedes puedan generar, más estable es esta molécula. Eso significa que desde el punto de vista de la resonancia, la acidez está favorecida por resonancia o por efecto mesomérico, de deslocalización de los electrones en torno al anillo. Esto para dar cuenta de que el fenol efectivamente es mucho más ácido que un alcohol, porque con un alcohol no podemos hacer esto mismo, no podemos llegar y deslocalizar los electrones para generar distintas estructuras resonantes. Y si ustedes miran las constantes de acidez de los alcoholes son mucho menos ácidos que el agua. Tienen constantes de acidez del orden de 10 a la menos 16 a 10 elevado a la menos 18. Lo que explica por qué los alcoholes no se pueden ionizar en agua. Sin embargo, cuando uno mide la acidez del fenol, del hidrógeno del fenol, resulta que la acidez aumenta sustancialmente, hasta 10 elevado a la menos 10. Esto hace que el fenol se pueda ionizar en soluciones de álcali fuerte. Por ejemplo, una solución concentrada de ácido clorhídrico, de hidróxido de sodio, nada de ácido, una solución concentrada de hidróxido de sodio, va a favorecer la ionización del fenol con generación de su base conjugada. Bueno, los ácidos carboxílicos son bastante más fuertes que el fenol y que los alcoholes. Tienen constantes de acidez mucho menores, lo que hace que los ácidos carboxílicos se ionicen relativamente bien en agua. Y lo que hacen que la estructura que predomina en agua a pH neutro, alrededor de 7,4, 7,5, en relación a los ácidos carboxílicos sean las bases conjugadas y no los ácidos propiamente tal. Por eso que en los textos de bioquímica, se dibujan las estructuras de los ácidos ionizados, de los ácidos orgánicos que tienen importancia en nuestro metabolismo. Bien, entonces, cuando ustedes tratan el
fenol en presencia de hidróxido de sodio en una solución de hidróxido de sodio en agua, se genera el llamado ion fenóxido. El fenol al que ustedes le retiraron un hidrógeno se denomina fenóxido. En este caso, como además en la solución hay sodio, el compuesto recibe el nombre de fenóxido de sodio. Y este compuesto en realidad es un símil de una sal, como podría ser el cloruro de sodio. Normalmente este tipo de ustedes saben que en general las sales se ionizan completamente en agua. Entonces, lo que ocurre realmente es que tenemos sodio en un lado, o interactuando con algunas moléculas de agua, y por otro lado el fenóxido en su carga negativa actuando con otras moléculas de agua. Eso significa que esta molécula se ioniza, se disocia. Bien. Otro aspecto que también tiene importancia en la reacción de sustitución electrofílica aromática porque señala orientación, es si los sustituyentes son atractores de electrones o son atractores de electrones y aumentan la acidez, o si son dadores de electrones disminuyendo la acidez. Por ejemplo, si ustedes comparan la acidez del fenol, que tiene un solo grupo hidroxilo, con la del paraclorofenol, el ácido tiene un pK sub A menor, lo que implica que es un poquito más ácido que el fenol propiamente tal. Y esto se debe a que el cloro, que tiene un efecto inductivo atractor de electrones, porque tiene una alta electronegatividad, el cloro tiende a disminuir la densidad electrónica sobre el enlace oxígeno-hidrógeno, aumentando la acidez del OH o del hidrógeno unido a oxígeno del fenol. El paranitrofenol, el grupo nitro, también tiene este efecto desactivante fuerte. Retira electrones del anillo, además disminuye la densidad electrónica entre el oxígeno y el hidrógeno, aumentando la acidez del derivado, que en este caso es el paranitrofenol. Compuestos como el cresol, donde ustedes tienen un grupo OH, que es más bien dador de electrones, recuerden que el oxígeno tiene dos pares de electrones no compartidos, tienen un pK sub A más alto, lo que implica que el grupo OH extra, que está en posición para, lo que hace es es dar electrones hacia el anillo, lo que aumenta la densidad electrónica sobre el oxígeno, el enlace oxígeno-hidrógeno, lo que contribuye a incrementar la acidez, lo que contribuye a aumentar el valor del pK sub A, disminuyendo la acidez. Recuerden que mientras más alto es el pK sub A, menos ácido es la molécula. Los grupos amino sustituyentes también tienen este efecto dador de electrones hacia el anillo, y esto produce un aumento de la densidad del enlace oxígeno-hidrógeno que nos da cuenta de la acidez del fenol. Observen que el grupo amino es dador, aumenta la densidad electrónica sobre el enlace oxígeno-hidrógeno, y esto hace que el paraaminofenol sea menos ácido que los compuestos donde tienen un desactivante. Los sustituyentes que retiran electrones se llaman desactivantes en general, y los compuestos que dan electrones hacia el anillo se denominan del tipo activante. Muchas gracias.